positiva, yo no voy a contar un rollo sobre la psicología positiva que creo que a nadie le interesa, pero sí en el contexto del mindfulness y sí en el contexto, naturalmente, del Congreso y de aquellos elementos, aquellos cauces en los cuales se ensambla o se pueden fertilizar mutuamente, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones importantes de la psicología positiva es que es un cauce, de hecho es lema, ¿no?, de este Congreso: compasión, psicología positiva y mindfulness. No he visto mucha psicología positiva en este Congreso. Bueno, la psicología positiva, después de haber visto tantos modelos complejos y tanta filosofía profunda, lo que tengo que añadir es muy poquito. O sea, la psicología positiva es algo tan sencillo como esto. Como veis, no es nada complicado y me da casi un poco de vergüenza hablar aquí de un mensaje tan sencillo como este. Lo que ha ocurrido en psicología es que ha estado, obviamente, ¿no?, en el ámbito de las clínicas, ¿no?, ha estado invadido y naturalmente que, pues, bien explicado, ¿no?, por el estudio de aspectos negativos del funcionamiento humano, ¿no?, negativos entre comillas también, ¿no?, porque esto de la psicología positiva o negativa tiene connotaciones morales de valor que son un poquito absurdas, ¿no? Es decir, que simplemente estamos hablando de elementos que tienen que ver con el sufrimiento, la ansiedad, conflicto, depresión, trauma, y ha ido emergiendo algo que es muy sencillo, ¿no?, equilibrar la balanza en el ámbito de las ciencias sociales, de la psicología en particular, y yo creo que también es trasladable a muchas disciplinas, ¿no? Hablar del bienestar, que es un tema, obviamente, ¿no?, propio de este Congreso, pero también de cosas que tienen que ver con incluso en situaciones complicadas, ¿no?, el crecimiento después del trauma, la posibilidad de crecimiento después del trauma, y elementos que están en la órbita de lo que la mayor parte, en esa mayoría de los que estamos convocados a este Congreso, nos importa, que es el bienestar humano, el sentido del optimismo. Básicamente, una definición muy sencilla, ¿no?, de la psicología positiva es algo que intentar saber, ¿no?, qué clases de familias dan como resultado los niños que florecen, qué entornos laborales promocionan la mayor satisfacción de sus empleados, qué políticas dan como resultado la mayor implicación cívica y cómo las vidas de las personas pueden tener las vidas más plenas posibles. ¿Cómo es posible que la psicología haya estado olvidando esto? Yo lo tengo pensado en la salida. Desde luego, de modo implícito, ha estado olvidado. No ha estado olvidado, perdón. De modo explícito quizás sí, ¿no? Es decir, que de modo explícito estos elementos no han estado presentes, no están presentes en los programas de grado, en los programas de posgrado. No enseñamos a la gente cómo sentirse mejor. Enseñamos, ¿no?, en las facultades enseñamos cómo no sentirse tan mal, cómo disminuir el dolor, cómo disminuir pensamientos negativos, y desde luego el conocimiento, ¿no?, acumulado sobre el bienestar es mucho menor y ni siquiera a veces se hace explícito, ¿no? Una de las cuestiones que yo creo que son importantes es que a veces se piensa que hablar del bienestar, y esto yo creo que nos incumbe a todos, ¿no?, es algo no solo de hippies, sino que es algo simplificador, es trivial, forma parte de una visión, ¿no?, de poliana de la vida, ¿no?, una visión en la que solo nos importa, ¿no?, digamos que la efervescencia de las emociones positivas, ¿no? Y yo creo que por el contrario, ¿no?, lo que ha ocurrido con esta incorporación en la que el mindfulness tiene, ¿no?, y ha traído también, ¿no?, todo este lenguaje, esta preocupación nueva tiene un papel muy importante, es esta, yo creo que nos está haciendo más complicada la vida, más compleja la vida, a todos, ¿no?, y a los académicos en particular. ¿Por qué? Bueno, pues porque incluimos cosas que antes no se pensaban. Ya no nos basta solo con tener pacientes con menos depresión, lo que queremos es pacientes que tengan menos depresión y además se sientan mejor. Yo creo que en pocos, y en este congreso, ¿no?, y en este ámbito del mindfulness, yo creo que es maravilloso, ¿no?, que este intento de diálogo, ¿no?, entre diferentes culturas, diferentes tradiciones, está realmente a flor de piel, ¿no? Y esto añade todavía más complejidad. Esto es mucho más fácil, esto es mucho más complicado que curar un catarro o que simplemente intentar reducir el estrés de una persona, ¿no? Incluso las intervenciones clínicas, y esto es un trabajo muy reciente, todavía no está publicado, ¿no?, son intervenciones positivas que se pueden introducir en el ámbito clínico tradicional. Este es un estudio reciente nuestro con pacientes clínicamente graves de depresión, y en el que hemos visto que las intervenciones positivas son al menos tan buenas como las intervenciones habituales, psicológicas, estándar, terapias cognitivas, terapias cognitivo-conductuales, al cabo de varios meses, ¿no? Después de la intervención,
Bueno, al acabar la intervención no hay diferencias, al cabo de varios meses, son datos que tenemos también adicionales, tampoco sigue habiendo diferencias entre ambos tipos de terapias, de modo que los retos que tenemos son formidables, no solo sobre la población general, que quizás es lo más importante, pero también sobre grupos específicos con problemas serios. Las intervenciones positivas pueden ser relevantes. No solo esto ocurre en Zaragoza, en un día de mayo, sino que hay iniciativas nacionales e internacionales de bastante calado, ¿no? Intentando preocuparse por algo tan obvio como es el bienestar humano. Iniciativas de la Unión Europea, programas como Más allá del Producto Interior Bruto, los informes de felicidad, y así se llaman, ¿no?, de Naciones Unidas. Tenemos 3 informes en los últimos 3 años disponibles en Internet, con una información actualizada por parte de la crema innata, ¿no?, de sociólogos, economistas, también psicólogos, ¿no?, y neurocientíficos, ¿no?, hablando sobre lo que sabemos sobre la felicidad. Y por primera vez en ámbitos, instituciones como ONU, incluso en gobiernos, ¿no?, como el Reino Unido, el tema del bienestar, de la felicidad de los ciudadanos empieza a convertirse en un elemento de preocupación. Estamos en un momento histórico, yo creo, en ese sentido, ¿no?, en un momento en el que no hay precedentes. Veremos hasta dónde llega, veremos si esto cristaliza, pero desde luego hay una cierta sensibilidad social que era impensable hace 2 décadas. Hay muchos indicadores, a su vez, hay muchos indicadores, medidas, ¿no?, hasta dónde podemos de la felicidad o el bienestar humano, que esto nos daría para un par de congresos, ¿no?, por lo menos. ¿Qué es esto de la felicidad, ¿no? Tengo una diapositiva después con la respuesta, ¿no? Si no estén atentos, porque ahí se explica todo, ¿no? Y luego muchas iniciativas también en el ámbito escolar, educativo. En fin, aquí tenemos en Zaragoza una buena... Aquí tenemos, ¿no?, nuestros amigos de Aulas Felices, también, ¿no?, con iniciativas muy prometedoras, novedosas, que eran también ciertamente impensables hace tiempo, ¿no? Esto es una frase muy conocida, ¿no?, que repetimos muchas veces, de Robert Kennedy. Robert Kennedy dijo una cosa maravillosa, quizá la han escuchado porque se ha convertido casi también en un estereotipo, ¿no?, pero en el año 68 dijo algo que ilustraba muy bien esta necesidad de ir más allá de los indicadores económicos. El PIB, decía, no refleja la salud de nuestros hijos. El PIB, el Producto Interior Bruto, no refleja la salud de nuestros hijos, la calidad de nuestra educación, ni el grado de diversión de nuestros juegos. No mide la belleza de nuestra poesía, ni la solidez de nuestros matrimonios, no toma en consideración nuestro valor, sabiduría o cultura. Nada dice de nuestra compasión ni de la dedicación a nuestro país. En una palabra, el PIB lo mide todo excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida. Y con esto nos miden el progreso de los países. Y con esto los economistas miden si una nación avanza o no avanza. Como saben, ¿no?, una de las innovaciones más interesantes que ha habido en las políticas internacionales, en las iniciativas internacionales en este ámbito, es a partir de una iniciativa del Reino de Bután. En el año 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución por unanimidad para incluir la felicidad como un indicador de desarrollo. En este momento hay grupos de expertos que están intentando desarrollar los indicadores que sean fiables, válidos, pero hay una llamada política para incluir esto como un elemento adicional, no sustitutivo, no alternativo, pero sí complementario a otros indicadores sobre desarrollo humano, ¿no? Como les decía, las Naciones Unidas publican, ¿no?, con asiduidad, y ya han publicado, que yo sepa, 3 hasta ahora, ¿no?, el último 2015, Naciones Unidas. Una cuestión que yo creo que para comprender bien por qué ha habido este cambio, ¿no?, y por qué la ciencia no ha estado interesada, ¿no?, sobre las emociones positivas, por qué ha habido este desdén, este olvido, este olvido activo casi, ¿no?, hacia lo positivo, tiene que ver en parte con este caballero, ¿no?, del cual ayer pues habló, obviamente con elogio, Quicken, ¿no?, en su charla, ¿no? La visión que tenemos sobre las emociones es una visión que ha estado muy determinada, muy moldeada por la biología y por la etología, ¿no? En etología es fácil, relativamente fácil,
ver, observar conductas de agresión, relativamente fácil ver conductas de ira, relativamente fácil ver conductas de miedo o sensaciones o emociones de miedo, pero es mucho más difícil ver, excepto ocasionalmente, también ayer, ¿no?, nos ponían algunos vídeos maravillosos, ¿no?, de compasión en primates, pero para la visión, para la mirada, de hecho, la mirada de un etólogo, las emociones negativas son mucho más visibles. Están allí, se pueden ver, son más identificables, tienen una serie de patrones motores, patrones de activación predecibles, y esto es por lo que en realidad, ¿no?, en el análisis subsiguiente, ¿no?, en las décadas subsiguientes, ¿no?, de las emociones negativas han tenido siempre realmente un puesto predominante. Aquí hay no sé cuántas personas y me es muy difícil saber qué emociones hay, ¿no? No sé si hay emociones positivas, si hay alguna, pero con la cara de póker que hay es muy difícil. Claro, hay cara de póker, es muy complicado, la gente no se mueve, no se agita, está quieta. ¿Y esto qué significa? ¿Están aburridos, están interesados, están absortos, están pensando en sus cosas, están divagando? No sabemos. Es muy complicado, ¿no?, poder determinar, poder inferir las emociones positivas a través de la conducta. Y lo que los etólogos hicieron fue elegir el camino fácil, ¿no?, y el camino más obvio, que es el de las emociones negativas, bueno, que son muy fácilmente identificables, están muy ligadas a patrones de activación del sistema nervioso, y las emociones negativas tienen otra gran ventaja, y es que una vez que aparece una emoción negativa, podemos predecir bastante fácilmente qué va a ocurrir después. Si yo tengo miedo, ¿no?, es muy fácil que la gente pueda saber, los científicos puedan saber, mi familia puede saber y mis amigos qué viene a continuación. A continuación puede haber una respuesta, como todos saben, de paralización o de escape o de intentar luchar contra esto, pero es muy poco probable que me tumbe a dormir, es muy poco probable que me ponga a escribir algo, una poesía, en un momento de alto miedo, o es muy improbable que haga determinadas cosas bajo un determinado estado emocional negativo. Los estados emocionales negativos, en cierto modo, determinan y en este sentido empobrecen hasta cierto punto nuestra vida, ¿no?, porque limitan mucho el repertorio de cosas que podemos hacer, ¿no? Sabemos, por el contrario, que los estados afectivos positivos tienen también una gran cantidad de posibles consecuencias. Cuando estamos en un buen estado de ánimo, la mirada, compasión, la mirada hacia los demás se vuelve más indulgente, la mirada hacia uno mismo se vuelve también más compasiva, amplía el campo visual, en estudios de laboratorio se ha comprobado que amplía campo visual, muchos estados afectivos positivos, se generan conductas altruistas, se reduce la duda, se tolera mejor el dolor físico, se generan más repertorios de conducta, mejora el sistema inmune. Sabemos que las emociones positivas hay una gran cantidad de información acumulada en los últimos 30, 40 años que realmente deja muy claro que sí que hay efectos perceptibles, ¿no?, en las emociones positivas. ¿Pero para qué sirven evolutivamente? Una de las cosas que me encanta de este congreso, ¿no?, y del discurso, ¿no?, que muchos de los ponentes de mindfulness suscitan, es el discurso de la humanidad compartida, y es el discurso de qué nos hace comunes con otros seres humanos y con otras especies, ¿no? Y ese discurso evolutivo no es tan fácil de ver, por ejemplo, en el ámbito de la psicología positiva, ¿no? Ese discurso evolutivo, debería tener algún tipo de respuesta, ¿no?, en el ámbito de las emociones positivas. ¿Para qué sirven evolutivamente? Si Darwin estuviera aquí ahora, le preguntaríamos, señor Darwin, con todo el respeto, siendo el mayor científico de la historia de la humanidad, ¿para qué sirve estar contento? ¿Para qué nos sirve supervivencialmente? ¿Para qué nos sirve como especie estar contentos? Porque si es una emoción que ha sobrevivido durante centenares de miles de años, eso significa que tiene probablemente, ¿no?, alguna función evolutiva. ¿Cuál es la función evolutiva? Naturalmente esto es muy especulativo, pero una de las máximas exponentes, ¿no?, de la psicología positiva, de hecho ella es la presidenta actual, ¿no?, de la Asociación Internacional de Psicología Positiva, Barbara Fredrickson, ha intentado explicar, ¿no?, ¿para qué sirve esto, ¿no?
porque evidentemente esto sabemos que sirve para reclamar atención, sirve para escapar del peligro, sirve para muchísimas cosas, pero ¿y estar contento? Lo que plantea Barbara Fredrickson es que, yo creo que esto tiene que ver con un elemento estructural, ¿no?, de intervenciones como el mindfulness, es que nos permiten ampliar repertorios, nos permiten construir. Con emociones negativas no se puede construir nada, o muy poco. Es cuando tenemos emociones positivas, cuando podemos construir, añadir, crear, edificar. Esto en un plano tanto microscópico de pequeñas cosas como elementos de nuestra vida, ¿no? Muchas veces decimos a los pacientes cuando están en un estado emocional muy intenso, muy negativo, aplaza esto, no tomes decisiones ahora, apárcalas y cuando estés mejor podrás pensar mejor, ¿no? Y esta es un poco la idea, ¿no? Cuando nos permiten construir y ampliar, nos permiten construir repertorios, nos permiten ampliar repertorios de pensamiento y de acción, la cultura se asienta fundamentalmente sobre emociones positivas. La conexión entre el bienestar y el mindfulness, ¿no?, se puede tomar desde una perspectiva muy sencilla, ¿no? Y es qué sucede cuando tenemos la mente ocupada, ¿no? Y qué sucede cuando estamos ocupados en algo y nuestra mente está en acción. Lo primero es que nuestra actividad mental es incesante. No sabemos cuánto puede durar el presente, cuántos segundos, depende de la ventana, ¿no?, que estemos utilizando, pero la ventana experiencial probablemente es muy corta. Lo que he dicho hace 2 segundos ya es el pasado, y esto ya es pasado. Y lo siento como pasado, lo siento como algo inmediatamente pasado. Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, psicólogo, como muchos saben, ¿no?, dice que básicamente tenemos decenas de miles de actos mentales al día, decenas de miles de momentos presentes en el día. Él habla de 20.000 actos mentales, 20.000 momentos de presencia en el presente en un día. Si estimamos que son unos 3 segundos y medio, es una definición un tanto quizá arbitraria, pero basada en la experiencia de la gente, ¿no?, lo que dura este momento, esto. Esto, no lo que viene, ni lo que ha pasado, esto. 2 segundos, 3 segundos. Tenemos 20.000, 30.000 ventanas como estas durante el día, en las que hay pensamientos, hay imágenes, hay nada, hay cosas de las que no podemos evidentemente capturar. Y como esto hay más de 500.000 al mes, 500.000 de momentos presentes, ¿no?, de conciencia presente, ¿no? Este es un tipo interesante de la Universidad de Harvard, tiene un maravilloso libro que se llama Tropezando con la felicidad, Daniel Gilbert. Daniel Gilbert escribió, quizá lo conozcan muchos, un artículo en Science hace unos cuantos años, año 2010, en el que básicamente lo que hacía era, mediante una aplicación de estas telefónicas, preguntaba a la gente, la aplicación suena al móvil y te dice, oye, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cómo te sientes en este momento de 0 a 100? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? De una serie de listado de actividades, de 20 actividades, elige qué estás haciendo y ¿estás pensando en algo diferente a lo que estás haciendo? Muchas veces nuestra mente está ocupada con cosas diferentes a las que estamos haciendo, ¿no? Muchas veces cuando estamos haciendo cosas, nuestra mente está ocupada no en lo que estamos, sino en otra cosa, ¿no? Y generalmente deseamos hacer lo contrario de lo que estamos haciendo en ese momento. Ese estudio, que tiene una gran ventaja, y es que no descansa en la memoria de la gente, simplemente suena tu teléfono y en este momento apuntas, claro, ¿qué estás haciendo?, ¿no? No qué hice ayer, ni qué suelo hacer en general, sino qué estás haciendo ahora y si estás concentrado en la tarea o no. Cuando se le pregunta esto a la gente, un hallazgo que yo creo que refuerza mucho, ¿no?, lo que estamos, ¿no?, el interés por el mindfulness, ¿no? Lo que se observa es que cuando la mente no está divagando, cuando no está vagabundeando, es cuando estamos mejor. Cuando la mente está divagando, cuando se escapa de lo que estamos haciendo, bien sea pensando en algo del pasado, agradable o desagradable, o algo del futuro, agradable o desagradable,
en general eso conlleva un estado de ánimo peor. Es decir, que incluso pensar sobre cosas agradables del pasado, en general, conlleva un peor estado de ánimo que estar instalado en el presente, que estar haciendo lo que estoy haciendo. Estoy escuchando una charla, o estoy haciendo ganchillo, o estoy hablando con mi pareja, o estoy cuidando de mi hijo, ¿no? Esto es lo que realmente está asociado, aparentemente, a un mejor estado de ánimo con la gente cuando se pregunta y se obtienen centenares de miles de datos. 5.000 personas respondieron a esto, me parece, 2.500 americanos, y con muchísimas repeticiones de datos, ¿no? En un día cualquiera, no sé si ocurre esto en España, en datos americanos que he podido encontrar, de hecho estuve buscando para intentar encontrar datos españoles, no pude encontrar en la encuesta nacional del tiempo, pero quizá haya datos ahí interesantes. En un día cualquiera en Estados Unidos, no sé si nos parecemos mucho o poco a lo que sucede por allá, la inmensa mayoría de la gente, el 95% de la gente, dice haber hecho algo agradable durante el día anterior por placer. Dicen que el día anterior no han tenido tiempo para pensar o relajarse, y solo un 10% dice que han hecho alguna práctica de meditación en su vida. La pregunta de Daniel Gilbert fue, cuando hacemos algo, cuando estamos haciendo algo, ¿qué interrumpe nuestra mente y cómo nos sentimos? La pregunta de este estudio es un poquito diferente. Es uno de los pocos estudios en los que se le pide a la gente que no hagan nada. Tú llevas a gente al laboratorio y le dicen, no haga nada. Haga lo que quiera, piense o dedíquese a lo que quiera. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. 10 minutos. Bueno, o la cosa puede ser peor, 15 minutos, ¿no? Otro artículo de Science, ¿no? Otro artículo de la mejor revista, ¿no? que hay en el mundo en ciencia, ¿no? En este estudio lo que se utilizaron fue una serie de 10 estudios consecutivos, ¿no? Un montón de participantes, y básicamente el hallazgo es muy sencillo, ¿no? Cuando se le pide a la gente que se entretengan con sus pensamientos, solo durante 8, 10, 15 minutos, la mayor parte de la gente encuentra que es difícil concentrarse. La mayor parte de la gente comienza a divagar y no va a ningún sitio, le aparecen cosas pero no puede dirigir su pensamiento, aparece una mente divagante y sobre todo no da placer. La mayor parte de la gente, bueno, hay que decir que son estudiantes universitarios y están fastidiados seguramente por estar encerrados en un laboratorio, pero no solo, ¿eh? Hay una serie de estudios aquí que también están hechos con muestra de la comunidad, con gente no universitaria, ¿no? Solo un 40-50% de la gente dice que ha disfrutado estando a solas consigo mismo, sin ninguna tarea, nada más que pensar. Y además te dan $5 por eso, o $10, ¿no? Pero a pesar de eso no es nada con lo que la gente disfrute. En uno de los experimentos, el experimento 10, la cosa es un poquito más complicada. Se le dice a la gente, métete en una habitación, 15 minutos, no tienes nada que hacer, pero mira, aquí tienes un pequeño dispositivo eléctrico que da choques eléctricos, da descargas eléctricas, muy bajitas, ¿no? Pip, pap, ¿no? Bueno, sorprendentemente cuando se mete a la gente en una sala donde no tiene nada que hacer y tiene un aparatito ahí que le puede dar descargas eléctricas, ¿qué es lo que pasa? La tarea es pensar durante 10 minutos, o 15 minutos en este caso, 42 participantes y, como era de esperar, los hombres no nos caracterizamos generalmente por decisiones muy inteligentes. El 67% de los hombres, el 25% de las mujeres deciden para pasar el rato, pues darse una descarga. Cualquier cosa menos pensar. Y en este estudio hay se analizaron los datos de todos los participantes con la excepción de uno. Un caso extremo que durante los 15 minutos se dio 190 choques eléctricos, ¿no? Pensó que lo mejor que podía hacer uno 15 minutos en una habitación encerrado era electrocutarse, ¿no? Cualquier cosa antes que... Decía ayer Quicken con toda razón que estas imágenes, ¿no?, de mindfulness son imágenes que distorsionan un poco la realidad. Claro, la
la revolución mindfulness tiene que ver con este estado de cosas, ¿no? Un estado de cosas en el cual la gente no tiene tiempo para pensar, en el cual hay una cierta resistencia, ¿no? a pensar, a meditar, y un contexto en el cual los trastornos mentales son muy comunes. Los trastornos mentales comunes son muy comunes. Los comunes quieren decir trastornos como ansiedad, depresión, adicciones. Son enormemente comunes. Un 30% de la gente, empleando estadísticas de todo el mundo, ¿no? Estos son datos poniendo en la batidora, ¿no? Datos de prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Un 30% de la gente tiene aproximadamente, va a tener algún tipo de problema mental en su vida, y un 17-18% va a tener algún tipo de problema mental común en su vida. Básicamente, como les digo, adicciones, estrés, o ansiedad y depresión. Y en este contexto es donde surge, ¿no? El intento de incorporar tradiciones de meditación. Y no es extraño a Occidente, ¿no? Y no es extraño que las siglas, por cierto, hay una sopa de siglas. Yo estoy muy sorprendido con el Congreso porque deberíamos hacer una diapositiva con todas las siglas que hay: MBPS, MBCTPT, MBPPP, MBPPPA. Hay que hacer un glosario, ¿eh? Y esto para el próximo programa, hacer un glosario, porque esto es importante. El libro de Kabat-Zinn, ¿no? En el que expone, año 90, después de 8 o 9 años de haber empezado su primer programa de reducción de estrés, ¿no? Pues expone básicamente los hallazgos de divulgación para el público común. Claro, tiene que ver con un título nada positivo, ¿no? Que es una vida llena de catástrofe, ¿no? Una vida plenamente catastrófica, ¿no? Esto no tiene mucho que ver con la felicidad ni con el bienestar, ¿no? Pero era el modo, y esto lo dice muy bien, esto es una lectura que me descubrió Javier, ¿no? Hace un par de meses, lo dice muy bien en una reflexión personal autobiográfica que Kabat-Zinn hace en el año 2011, ¿no? En la revista de Budismo Contemporáneo, donde explica un poco cuál ha sido, ¿no? Su lucha por traer el mindfulness a Occidente, ¿no? Y lo dice de un modo muy claro, ¿no? Él dice que este es uno de los modos, ¿no? Una de las infinitas maneras posibles, por otro lado, eso también es interesante, ¿no? Fundamentadas de llevar el Dharma a los entornos donde se mueve la cosa, ¿no? Al mainstream, ¿no? A donde se cuece el asunto, ¿no? No es de extrañar que los estudios de Kabat-Zinn tienen, por lo tanto, iniciales, ¿no? Año 92, American Journal of Psychiatry, igual que unos años antes con Dolor, etcétera, ¿no? Tiene que ver básicamente con intentar reducir problemas de ansiedad, y es como las revistas compran esto. Así es como publican revistas de altísimo impacto. Si tú hablas de felicidad en el año 90, ni una sola revista hubiese aceptado probablemente un artículo a ese nivel. De modo que la coartada intelectual, la coartada cultural, es introducir elementos que tengan que ver con la reducción del dolor, no el aumento del bienestar. Curiosamente, este es uno de los elementos que creemos, ¿no? que las intervenciones en mindfulness pueden aportar, ¿no? Y están escritas en la filosofía también, ¿no? del mindfulness, ¿no? La buena vida, el equilibrio, la calma, el conocimiento, pero sin embargo el modo que se tiene de desarrollar, diseminar, no ser sospechoso de nada, ¿no? En la ciencia es ponerte muy serio y decir, no, esto es para el dolor, esto es para reducir la ansiedad y el estrés, cuando en realidad hay quizá una agenda, ¿no? Una agenda oculta, ¿no? Y quizá cada vez debe ser menos oculta, ¿no? Y sobre esto hablaremos después un poquito, ¿no? Este es un modo muy sencillo de explicar. Probablemente no es un modelo completo, es el modelo Liverpool, ¿no? Es un modelo quizá un poquito sesgado hacia determinadas cosas, pero me sirve para explicar algunas de las cuestiones que quiero explicar, ¿no? Lo que el modelo este plantea es que, bueno, para explicar qué ocurre en las intervenciones y en los estados de mindfulness, ¿no? Hay que tener en cuenta, primero, los factores motivacionales. ¿Por qué la gente acude, ¿no? ¿Por qué la gente acude? ¿Qué desea? ¿Qué está buscando? En primer lugar, hay un entrenamiento que produce cambios en la regulación emocional, cambios cognitivos, flexibilidad cognitiva, cambios atencionales. Sobre esto ha habido
aquí en este congreso intervenciones realmente muy sustanciosas, ¿no?, sobre cambios de esta naturaleza, que produce una conciencia determinada, una conciencia no juzgadora probablemente, una conciencia compasiva. Podríamos aquí hablar de qué tipos de escenarios mentales se producen, pero finalmente esto, y es lo que nos interesa a nosotros como, creo al final, como seres humanos, es si esto mejora en algo nuestras vidas, mejora nuestro estado físico, cambiamos nuestra conducta. Esto es uno de los retos, yo creo, importantes que hay en las intervenciones, es ver si la gente cambia la conducta. No solo si cambian en cuestionarios, sino si realmente cambia la conducta de la gente, ¿no? Y esto yo creo que es un reto para cualquier intervención y quizá también en mindfulness. Y finalmente, y sobre esto me voy a dedicar en esta charla, es el bienestar mental, ¿no? Sería el resultado en el que más vamos a dedicarnos. Sobre esto hay mucha información, sobre parámetros de bienestar físico hay mucha información, sobre conducta hay muy poca información, conducta real, ¿no? Pero sí que hay mucho sobre bienestar mental, también es verdad que a través casi siempre de autoinformes, ¿no? Vamos a empezar por este primer asunto de los factores motivacionales. ¿Por qué la gente hace mindfulness? Cuando se le pregunta a la gente ¿por qué haces meditación o por qué haces mindfulness?, ¿qué responden? ¿A qué vienen? ¿Por qué vienen? Los primeros estudios fueron de Shapiro en los años 90 con meditadores en un retiro, meditadores vipassana, y básicamente la gente decía, bueno, yo vengo aquí a regular mis emociones, un asunto de autorregulación, quizá liberación personal, me siento de algún modo atado, me siento encadenado, quiero liberarme de algún modo, y conocerme más, ¿no? Estos son los motivos fundamentales. Muy parecido a lo que participantes, un estudio mayor, ya con participantes no especialistas o no meditadores de larga trayectoria, participantes de MBSR, decían, ¿no? Un estudio de Carmody decía, bueno, de nuevo, la autorregulación en una escala de 0 a 10. En una escala de 0 a 10 la autorregulación es lo más importante, quiero venir aquí para autorregularme, autoliberarme y, de nuevo, la exploración. Cuando se pregunta más directamente aún, bueno, por cierto, esta es mi propuesta, en vista de esto, esta es mi propuesta para un nuevo tipo de mindfulness, que es Mindfulness-Based Happiness Increase. El incremento de la felicidad basado en mindfulness. Atención, esto es una novedad mundial, ¿eh? Esto es un nuevo tipo, por favor, que haya aquí alguien que se interese por esto, que quiero hacerlo famoso. ¿Hay que registrar esto? Sí, ¿no? Vale, vamos a ocuparnos de esto. Bueno, en realidad nadie se ha atrevido a hablar de esto, pero con lo que queremos probablemente con esto que llamamos de poblaciones sanas, es esto, es incrementar el bienestar de la gente. Probablemente este es el objetivo, pero no nos dan becas, no nos dan proyectos, no nos dan dinero para investigar, si nuestra agenda se centra en este incremento de la felicidad y sí en la reducción del estrés, a pesar de lo necesario que es. O sea que no estoy negando que esto obviamente no sea necesario. Procesos centrales. ¿Qué ocurre con los procesos centrales? Bueno, también muy rápidamente, ¿no?, para adentrarnos en el bienestar. Lo que sabemos es, sin entrar en muchos más detalles, es que, por ejemplo, en estudios con meditadores intensivos, la habituación a estímulos de sobresalto, estímulos que producen, ¿no?, por ejemplo, ruidos muy fuertes, se produce mucho más rápidamente y con más intensidad que en no meditadores o que en meditadores moderados. Sabemos que meditadores, esto es del grupo de Richard Davidson, cuando tienes que nombrar, esto es una prueba que utilizamos mucho en psicología, se llama la prueba Stroop, y simplemente lo que tienes que decir es el color en el que la palabra está escrito. Decir el color rojo aquí es muy fácil, decir el color verde aquí es un poquito más complicado, porque la palabra está escrita en verde. Entonces aquí hay una especie de incongruencia que hace que tu tiempo de reacción sea más lento y además cometas más errores. Lo que los estudios de... bueno, esto es de Moore y Malinowski. También Lutz tiene un estudio muy semejante. Bueno, básicamente lo que se ha visto es que los meditadores cometen menos errores, ¿no? Cuando tienen una mayor flexibilidad, es un modo de interpretar esto, mayor flexibilidad cognitiva, no se dejan atrapar tan fácilmente por este tipo de trampas perceptivas, ¿no? Lo cual es interesante, ¿no? Es decir, que realmente parece que hay una serie de cambios cognitivos importantes.
En un estudio que hicimos también con el grupo de Javier, hace el año pasado, hace ya un poco más, ¿no? Va a ser casi 2 años dentro de poco, estamos a punto, ¿no?, ahora de pues, ya iniciar la fase final para publicaciones, etcétera. Intentamos ver qué cambios se producen cognitivos después de un mes de retiro, ¿no?, en una serie de meditadores expertos. Y una de las cosas, sin entrar en muchos detalles, quizá alguno ha participado en un estudio parecido aquí, ahora ya saben de qué va, ahora ya podemos desvelar de qué va. Lo que hacemos es presentar caras como estas, pares de caras en una pantalla, y analizamos movimientos oculares. Algo muy sencillo, ¿no? Dejamos que la gente haga lo que quiera con su mirada, y lo que vimos es que cuando se presentan muchas caras con muchas emociones, siempre hay una emoción neutra con una emoción real. Lo que hemos visto... aquí está en blanco. Lo que hemos visto, como pueden ver aquí, un esfuerzo de imaginación. ¿Qué es lo que hemos visto? En primer lugar, cuando hay una cara alegre con una cara neutra, no hay cambios entre antes y después del retiro. La gente mira muy equilibradamente la cara neutra y la cara feliz. Pero hay un cambio muy interesante después de un mes de retiro. Y es que los meditadores se quedan menos atrapados, menos enganchados a las caras tristes que antes del retiro. Es decir, que hay una especie de desapego, si se quiere también, de esos estímulos más negativos, más feos, ¿no?, emocionalmente más molestos, ¿no? Lo cual es un cambio también interesante. Es un retiro, bueno, pues son 30 días, son intensos, y uno podría pensar que incluso uno sale del retiro en cierto sentido afectado, ¿no? No tienes por qué salir necesariamente enormemente contento, pero sin embargo cognitivamente vemos que hay unos cambios muy sutiles en una dirección determinada, ¿no? Bueno, esto desapareció. Hay muchos beneficios, por lo tanto, cognitivos. No vamos a seguir con ellos. Se han discutido aquí mucho, ¿no?, en este contexto. El bienestar emocional es el bienestar mental, ¿no? Es la segunda parte de la historia. Muchos han visto esta idea, ¿no?, que esto que siempre se repite, el hombre más feliz del mundo, ¿no? Ya sabemos, Mathieu Ricard, estos alardes, ¿no?, comerciales. ¿Por qué es el hombre más feliz del mundo? No lo sé. Tendríamos que primero definir qué es la felicidad, ¿no? Y aquí es donde vamos ahora. Porque quizá no sea la felicidad en todo su espectro, ¿no?, tal como entendemos, ¿no?, sino la felicidad de un modo particular. Para eso tenemos que entender qué entendemos por felicidad, y hablo de la arquitectura del bienestar, desde la psicología positiva. Es decir, psicología positiva ha habido decenas, centenares de personas que han pensado, investigado en los últimos 20, 30 años, quizá incluso menos, ¿no?, 15 años sobre esto de la felicidad. Y hay una especie de consenso, ¿no? Y el consenso, bueno, este es el secreto de la felicidad, es una foto que tomé en Inglaterra, pero desgraciadamente alguien rompió el... Me quedé con las ganas, ¿no? Este era el secreto de la felicidad que les quería contar. Pero en fin, habrá que volver. Tiene básicamente 2 patas, 3 patas, ¿no? Una tiene que ver con el bienestar emocional, sentirse bien, estar contento, estar libre de sufrimiento, o si no libre, por lo menos identificarlo y distanciarse probablemente también de él. Pero tiene que ver con el bienestar emocional y tiene que ver con la satisfacción con la vida. Número 1. Esto tiene que ver con emociones positivas. He hablado con Ausias que uno de los retos que tenemos en psicología positiva y también en la investigación sobre mindfulness es emplear instrumentos que tengan un rango de emociones muy amplio. Medimos las emociones muy mal en psicología. Medimos emociones muy intensas, muy activadoras, pero emociones que tienen que ver con estados como la calma, la tranquilidad, la quietud. Son emociones que no se miden por alguna razón misteriosa prácticamente en ningún cuestionario. Son cuestionarios muy americanos, muy norteamericanos, donde las emociones positivas están típicamente muy ligadas a ¿no?, arousal, ¿no?, a elevación de la activación, y muy poco a otro tipo de paisajes emocionales, ¿no? Bueno, sí que es verdad que en general pensamos que un estado
de bienestar tiene que ver con un estado en el cual las emociones positivas predominen más que las negativas. Eso parece que es bastante evidente. En psicología positiva hay muchos estudios sobre saboreo, fluir, etcétera, y también satisfacción vital. Un par de cosas sobre emociones y mindfulness. La primera, sabemos que las emociones negativas se viven de un modo diferente. Por lo menos en meditadores con una amplia trayectoria. Este sí es el estudio de Lutz con Richard Davidson, y lo que él vio es que cuando se administra un estímulo molesto, ¿no? Se incrementa la temperatura y te empieza a molestar, los meditadores expertos perciben la intensidad de ese estímulo al mismo nivel que los no expertos. No hay diferencia en cuanto a cómo perciben la intensidad, pero sí cómo perciben el nivel de agrado o desagrado, ¿no? Del estímulo. Es decir, que lo que hace, lo que ocurre en la meditación es que probablemente tu valoración de lo negativo cambia. No tanto la intensidad, no hay ningún milagro sensorial por la meditación, aparentemente, ¿no? Pero lo que sí sucede es que tu percepción, tu valoración de ese estímulo de calor, ¿no? Ese estímulo de quemazón, disminuye, ¿no? En los expertos frente a los no expertos. Y luego, en general, tenemos mucha información de que las emociones negativas, aquí se ha discutido mucho, ¿no? Reduce ansiedad, gracias a Kabat-Zinn, reduce depresión, reduce muchos elementos que tienen que ver con emociones negativas, y pensamos que incluso es posible que sea un instrumento terapéutico de diversas patologías, transdiagnóstico llamamos, ¿no? Y esto es algo yo creo que es muy retador y muy interesante, ¿no? El mindfulness como una herramienta no es el bálsamo de Fierabrás, pero puede ser aplicable a muchos estados emocionales diversos, ¿no? Un estudio más interesante puede ser, de nuevo muestreo de la experiencia, ¿qué ocurre en la práctica del mindfulness desde el punto de vista de las emociones positivas? Ligándonos solo a las emociones positivas. Este es un estudio particularmente interesante, hecho con pacientes con algunos síntomas de depresión. No son pacientes con depresión, pero tienen algunos síntomas de depresión, y algunos están en lista de espera, mientras que otros van a un programa de terapia cognitiva basada en mindfulness, MBCT, 8 sesiones. Y lo que se hace es, también mediante estos aparatitos, es que no sé si he perdido mi móvil, estoy un poco... no, lo tengo aquí. Mediante estos aparatos te va llamando, ¿no? 6 días antes de que empiece el estudio, hay 8 o 9 veces al día que te aparece el aparato, qué estás haciendo, cómo te encuentras, etcétera, etcétera. Y cuando acaba la terapia, de nuevo ocurre lo mismo. Otros 7 u 8 días o 6 días, el aparatito está llamando y dices cómo te sientes. Lo que ese estudio demuestra es que sin apoyarte en la memoria de la gente, sin apoyarte en sus opiniones, sino en su valoración del momento presente, de sus emociones, hay un gran cambio, ¿no? en las personas que están sometidas que han sido sometidas, ¿no? A un tratamiento de mindfulness basado en terapia cognitiva. Es decir, que el cambio es muy grande, hay un cambio significativo muy grande entre cuándo comienzan su terapia y cuándo acaban. Y es posible que esto tenga que ver con su mejoría. Los pacientes mejoran, de hecho, no voy a poner datos de esto, pero posiblemente las emociones positivas tienen que ver con esta historia. De un modo todavía muchísimo más microanalítico, de cómo las emociones positivas intervienen en el cambio general de una persona en mindfulness. En este estudio, hecho por unos holandeses, Marieke Wichers y su grupo, ¿no? Lo que hacen es algo todavía más complicado. Hacen algo que yo todavía no he entendido muy bien, me he leído el artículo varias veces, pero no alcanzo a entenderlo, que es un análisis de modelado de trayectorias autorregresivas latentes. Es una cosa realmente bastante complicada estadísticamente, pero básicamente la idea es, si tenemos pensamientos positivos, tenemos emociones positivas, ¿cuál es la dinámica entre ellos? ¿Es antes el huevo o la gallina? Cuando uno hace mindfulness, ¿qué primero? ¿Aparece una cognición positiva y luego una emoción positiva? ¿O la emoción positiva antecede o aparecen al mismo tiempo? Es una respuesta muy de ciencia tradicional y empleando métodos estadísticos muy complejos. Son 110 personas que participan también en un entrenamiento MBSR, personas con historia de depresión, no están deprimidos pero han tenido historia de depresión.
Y estos son resultados súper chulos, no se entiende nada, pero lo he puesto ahí porque era muy bonito, ¿no? Es una figura, es esto, ¿no? Análisis de, latente, ¿no? De crecimiento latente es este. Y básicamente el hallazgo es el siguiente. El hallazgo es que lo que parece cambiar primero es la emoción. Lo que primero se cambia es la emoción, no se cambia la valoración de las cosas, no se cambian pensamientos de la gente, lo que cambia, aquí hemos estado haciendo muchas prácticas, ¿no? Relacionadas con el cuerpo, relacionadas con la presencia, relacionadas con la emoción, lo que cambia es esto, ¿no? Y eso da lugar a cambios, a su vez, ¿no? En cadenas causales, a cambios en cogniciones, en pensamientos positivos que a su vez dan lugar a otras emociones, creándose espirales virtuosas, ¿no? Creándose espirales de cambio, ¿no? Pero esto es interesante, ¿no? Porque cuando se intenta emplear cirugía microscópica al mundo de las emociones, parece que las emociones positivas, ¿no? Son un elemento fundamental en el desencadenamiento de todos los cambios que hay día a día. Esto quiere decir que una emoción positiva en un momento determinado me hace estar bien, me hace ver la vida mejor, ¿no? Y no al revés. Y esto ocurre día a día, ¿no? Dense cuenta que lo que hacen es estudiar cómo se siente uno 7 u 8 veces al día con llamadas aleatorias de tu móvil, ¿no? Llamadas aleatorias a tu móvil. El segundo aspecto de la segunda pata del bienestar es la vida eudaimónica. ¿Cómo se entiende esto en psicología positiva? Generalmente lo entendemos como un funcionamiento adecuado, un funcionamiento óptimo, ¿no? El mejor de los casos, que básicamente está muy centrado en saber cuáles son tus fortalezas personales, desarrollar tus fortalezas, tiene que ver con las competencias y libertades que podemos tener también socialmente, tiene que ver con el desarrollo y el funcionamiento en general óptimo. Y probablemente tiene mucho que ver con la idea del Dharma, ¿no? Es decir, que yo creo que no he querido entablar aquí un diálogo porque no es mi especialidad, pero yo creo que tiene que ver con muchos elementos, ¿no? Que prácticamente, y de hecho, pues naturalmente, ¿no? Son definiciones que provienen de tradiciones también, ¿no? No occidentales, ¿no? En el bienestar eudaimónico, uno de los modelos que más típicamente utilizamos es el de Carol Reef, y este modelo lo que dice es que el bienestar, desde un punto de vista psicológico, se compone de 6 componentes. Podrían ser 5 o 7, ¿no? O sea que esto no es ninguna religión, pero yo creo que da cosas, algunos componentes que sí que nos deben, ¿no? Hacer pensar. Uno de ellos, la sensación de control, ¿no? De hecho, estamos diciendo que la autorregulación es uno de los elementos importantes por los que la gente acude, ¿no? A buscar experiencias como estas, ¿no? Entrenamientos como este, la sensación de crecimiento personal, de ser autónomo, de tener un sentido vital, el sentido de la vida, ¿no? El significado de la vida, autoaceptación y relaciones positivas. Yo creo que no hay ningún elemento que esté alejado, ¿no? De la filosofía central de las prácticas del mindfulness. Pero quizá haciendo hincapié en las relaciones positivas, de un modo muy genérico, Barbara Fredrickson, precisamente, ¿no? Publicó, he puesto de nuevo la diapo porque es muy bonita y ahora explico el porqué, ¿no? Y además se alegra mucho, ¿no? Tener colores ahora en una diapositiva así. Barbara Fredrickson publicó un artículo que pues fue bastante impactante hace unos pocos años, en el que puso un grupo de meditadores de mindfulness normal, focalizado en la atención, con loving kindness, ¿no? Con la bondad amorosa. La amabilidad amorosa, la bondad amorosa, ¿no? Compasión, ¿no? Aquí está el debate si esto es compasión o no. Y básicamente el hallazgo, lo pueden ver ahí, Psychological Science, básicamente es muy, muy fácil de explicar, y es que la gente que está en loving kindness genera muchas más emociones positivas, este es un poco el objetivo, pero sobre todo la consecuencia es que conectan más con otras personas y hacen más conexiones reales, hacen más contactos sociales una vez ha acabado el programa de mindfulness. Y eso tiene que ver con esta idea, ¿no? que Ausias, Javier y otra gente, ¿no? Plantean de cómo la compasión, ¿no? Puede que sea un mecanismo, quizá el mecanismo central, no lo sé, pero que es uno de los mecanismos fundamentales, ¿no? Implicados en las emociones positivas y con cambios en conducta social y también prosocial, ¿no? Bueno, yo creo que hay evidencias de que estas aproximaciones, ¿no? Son aproximaciones que producen cambios más profundos, cambios emocionales más intensos,
que las aproximaciones más frías, ¿no? Basadas en elementos más de control atencional. Y esta es la idea de las espirales positivas, ¿no? La idea de Garland, ¿no? de ese modelo que hemos visto ahí tan complicado, se deriva básicamente de algo tan sencillo como que el crecimiento eudaimónico, el bienestar de la gente, y es quizá el elemento central del mindfulness, ¿no? Es el resultado de una serie de procesos, ¿no? Que tienen que ver con el descentramiento, con ampliar nuestra atención, con reevaluar positivamente. Hay un debate sobre si se reevalúa o no, si la conciencia debe juzgar o no, pero parece bastante claro que la conciencia juzga y la conciencia evalúa positivamente y reevalúa positivamente. Emociones positivas, saboreo hedónico, comerse una manzana, pero también un saboreo con significado, sabiendo que ese sabor y esa manzana son impermanentes, sabiendo que forman parte, ¿no? Del cambio, ¿no? Continuo de la existencia. Y a esto le podemos dar un elemento mucho más profundo, ¿no? También, cosa que no hace la psicología positiva, por cierto, ¿no? La psicología positiva se dedica mucho a estos elementos más hedónicos y menos a estos elementos más profundos. Uno de los grandes hallazgos, entre comillas, como saben, de la psicología positiva es esto de las fortalezas, que es algo muy sencillo, ¿no? Básicamente tiene que ver con qué elementos, en qué somos buenos, ¿no? En qué somos virtuosos, cuáles son nuestras virtudes, ¿no? Algo tan sencillo como esto. Para esto, liderados por Chris Peterson, un personaje maravilloso, ¿no? Irrepetible, 55, 60 expertos, lo que hicieron fue, durante 3 años, bucear dentro de tradiciones, dentro de libros sagrados, dentro de literatura, para intentar ver si hay algo común, este elemento común de la humanidad, en términos de fortalezas, ¿no? Y como muchos saben, ¿no? Lo que se hizo fue construir una especie de manual que es justamente lo opuesto a los manuales de clasificación de enfermedades que tenemos en psiquiatría y psicología. Lo contrario es un manual de fortalezas, en qué somos buenos. ¿Y hay algún sistema para clasificar esto? Las fortalezas son elementos en los que sentimos que son nuestras, tenemos un sentimiento genuino de que es algo propio, ¿no? Personal, son fuente de emociones positivas cuando se practican, cuando las ponemos en marcha, cuando ponemos las circunstancias para que se activen. Y la curva de crecimiento es rápida. Esto es una de las cosas interesantes, ¿no? Cuando ponemos en marcha las fortalezas, la sensación que tenemos es que mejoramos rápidamente, porque es algo propio y es algo que realmente nos alienta, ¿no? Esto no es como tocar el piano, ¿no? La curva es muy lenta, ¿no? El entrenamiento en fortalezas y usar las fortalezas en las que somos buenos puede producir cambios relativamente rápidos en nuestras emociones, ¿no? Estas son las fortalezas humanas, según la clasificación de Peterson y Seligman, que es bastante conocida. Hay algunas que tienen que ver con sabiduría y conocimiento, creatividad, curiosidad e interés, algunas que tienen que ver con la virtud de la valentía, que es la persistencia, el valor, el coraje, la vitalidad, el entusiasmo. Algunas que tienen que ver con la humanidad, lo que se llama la virtud de la humanidad, el amor, la amabilidad, la generosidad, trascendencia, la gratitud, la esperanza, el optimismo, con la templanza, con la regulación emocional, pero también el perdón, la compasión, la prudencia o la justicia, ¿no? Haciendo un análisis un poco delirante, por mi parte, de si hay algo que no pertenezca o no coincida con elementos que se ponen en funcionamiento en mindfulness, yo creo que la mayor parte de ellos, ¿no? He puesto algunas en negro que creo que no, pero quizá me estoy equivocando, porque también esta mañana he escuchado algunas cosas. Quizá la creatividad, la valentía, no sé si el mindfulness incrementa la valentía, me parece, no lo sé. O sea, yo he puesto aquí en negro aquellas que creo que... Pero esto, vamos, ni hagan foto ni nada, porque esto es una cosa que me estoy inventando, o sea que podría haber puesto ahí Vázquez 2016 y entonces ya sí, pero no, es un pequeño juego, ¿no? De cuáles serían, esto yo creo que es un área de investigación fascinante, cuáles serían aquellas fortalezas que pueden ponerse en marcha o pueden coactuar o pueden actuar en sinergia con el mindfulness, ¿no? Y cuáles pueden cambiar más y cuáles menos, ¿no? Yo creo que es algo, y si podemos basarnos en algunas fortalezas particulares de una persona para incrementar, acelerar su proceso de meditación, ¿no? Si dividimos las fortalezas mediante una especie de eje un poco
bueno, arbitrario, ¿no? Algunas fortalezas que se centran más en los demás, otras que se centran más en uno mismo, otras que se centran más en el corazón, otras que se acercan más en la mente. Si hacemos este mapa y dejamos las fortalezas que, según Vázquez, no están tan ligadas al mindfulness, bueno, yo creo que en general tienen que ver con algunas de la mente, ¿no? Algunas, no sé si la creatividad, la valentía, pero de nuevo, insisto, esto no es algo que no es ciencia, ¿no? Simplemente es una pregunta retórica que me estoy haciendo, ¿no? Si hay algunas fortalezas que no pertenecen tanto, no se pueden entrenar tanto, no cambian tanto con mindfulness. Lo que sí tenemos son datos de investigación que nos dicen que algunas fortalezas están más ligadas que otras al bienestar. Es decir, hay algunas fortalezas de todas estas 24 que empíricamente se relacionan más con el bienestar. Por ejemplo, con la satisfacción vital, con la idea de estar contento con tu vida. Hay 5 fortalezas. Hay 5 fortalezas, ¿no? Gratitud, amor, vitalidad, esperanza, curiosidad, que en diferentes países, por cierto, todas las fortalezas correlacionan con felicidad, pero algunas especialmente, ¿no? En Estados Unidos, en Suiza, Austria, Croacia, en países diferentes el patrón es muy parecido o casi idéntico. Gratitud. ¿Está esto en mindfulness? Sí. ¿Amor? Sí. Vitalidad, esperanza, curiosidad. Pero si en vez de satisfacción vital, y aquí el mapa puede cambiar un poco, si en vez de satisfacción vital hablamos de significado vital, quizás son otras fortalezas. Por eso el bienestar y la medida del bienestar tenemos que entenderlo como algo más complejo, ¿no? Si en el caso del significado vital, gratitud, espiritualidad, esperanza, curiosidad son las más relacionadas con ese elemento de sentido vital, de propósito en la vida, pero si lo que queremos ver es emociones positivas, que es el primer... Bueno, no está, se ha quedado en blanco. Tenía otra con diferentes correlaciones con emociones positivas. Lo que quiero decir es que esto a mí me parece que es un área, abre un horizonte fascinante, ¿no? Es encontrar elementos, qué fortalezas podemos utilizar en nuestra práctica, aquello en lo que somos buenos, no escindir el mindfulness de lo que es nuestra vida y de lo que son aquellas cosas en las cuales somos buenos, ¿no? Por último, ya para acabar, hay una tercera parte que es el bienestar social, pero eso todavía tiene más incógnitas. El bienestar social es la sensación de estar vinculado con la comunidad, de estar vinculado con la sociedad. Y en esto sí que realmente no tenemos, creo yo, nada significativo que ofrecer, pero sí que es importante, ¿no? Poder saber si el mindfulness incrementa la sensación de pertenencia, de proximidad a los demás, la sensación de confianza, solidaridad con el mundo y con la gente, la sensación de que uno avanza en la sociedad, de que avanza con los demás, son elementos que no están explorados y yo creo que es de nuevo otra laguna. Desmadejando lo ovillo, última diapo, Javier. Desmadejando lo ovillo que tenemos aquí, ¿no? Hay 2 caminos que quizá confluyan, quizá no confluyan. Yo creo que son 2 caminos que mutuamente, como decía anteriormente, ¿no? Nos podemos beneficiar y fertilizar mutuamente. La psicología positiva, obviamente, estamos interesados por primera vez en la psicología, de un modo decididamente radical, ¿no? Por estudiar y analizar con las herramientas de la ciencia normal, de la ciencia mainstream. Bueno, esto es parte del juego, ¿no? Lo decía otro día Fernando, ¿no? En su presentación, parte del juego, que todos asumimos, ¿no? El bienestar, la búsqueda de metas, y ofrece un marco, ¿no? Un marco conceptual para determinadas cosas como, por ejemplo, el bienestar. Mindfulness, ¿qué aportaciones el mindfulness, ¿no? Yo creo que tiene cosas que la psicología positiva debe aprender, que es este foco también, este foco mucho más comprensivo, ¿no? En lo que es el dolor, lo que es el sufrimiento, ¿no? Como un elemento también que puede ayudarnos a dar sentido, ¿no? Un espectro de emociones mucho más amplio, ¿no? Las emociones de las cuales he oído hablar aquí en los talleres, los tipos de emociones tan sutiles, ¿no? Que están en boca de vosotros, ¿no? Es algo que nos falta, ¿no? En el repertorio del lenguaje y los tipos de emociones que analizamos. Y desde luego más elementos, quizá algo que sí que podría mindfulness, quizás extraer también, entre otras cosas, de la psicología positiva, es ese énfasis en la
cantidad grande de fortalezas personales que podemos realmente poner en marcha y en funcionamiento. Y con la única idea, ¿no?, de hacer un mundo más humano, que es, yo creo que básicamente lo que nos convoca a todos. Nada más, muchas gracias por la atención que han tenido.